Cuando estudiaba Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, María Cristina Salazar descubrió su vocación por la sociología. Cuando empecé a visitar sectores marginales de la ciudad, con grupos de estudiantes de la Javeriana que íbamos pues a dar clases de lectura, de escritura y hasta de catecismo. Y llegábamos pues a algunos sectores muy pobres y empecé pues a pensar en la necesidad de hacer algo para que la sociedad colombiana cambiara y no hubiera tanta explotación y tanta pobreza como la que se veía en muchos sectores de la Bogotá de entonces. Al terminar sus estudios en la Javeriana y por consejo de uno de sus profesores, en 1952 viajó a la Universidad Católica de América, Estados Unidos, para adelantar estudios de maestría y PhD en sociología. Con mucha influencia de los jesuitas, con influencia del padre José Rafael Arboleda, que era antropólogo, uno de los primeros antropólogos formados académicamente en Colombia. Empecé a conversar y el padre Arboleda siempre me decía, ¿por qué no se va a estudiar sociología a alguna parte? Terminé mis estudios de Filosofía y Letras en la Javeriana y me fui para Washington, a la Universidad Católica de América, donde había un departamento de sociología y empecé a estudiar sociología. Y allí me quedé durante casi 8 años porque obtuve el magíster en sociología y después de eso volví a los Estados Unidos a la misma universidad y obtuve mi doctorado allá. A su regreso a Colombia en 1958, ingresó como maestra de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se suponía que me iba a vincular a la Universidad Javeriana de acuerdo, digamos, a los planes que había yo hablado con el padre Arboleda. Pero llegué y era un año en el que ya habían comenzado las clases y no pude ingresar a la Universidad Javeriana como profesora. Entonces me fui para Medellín y en Medellín me vinculé a la Escuela de Trabajo Social, que en ese momento era independiente y que después se convirtió en la Facultad de Trabajo Social de la Bolivariana. Enseñaba algunos elementos de sociología y algunos cursos sobre investigación a los trabajadores sociales. En 1959 regresó a Bogotá y se vinculó a la Universidad Javeriana para ejercer la docencia y la decanatura en las facultades de Sociología y Trabajo Social de esta institución. Entonces volví de la Escuela de Trabajo Social de Medellín y allí sí me vinculé a la Universidad Javeriana, donde se abrió en ese momento, esto era del año 60 si no me equivoco, la Facultad de Sociología y de Trabajo Social, que tuvo una duración corta. 3 años después, María Cristina Salazar fue llamada por el sacerdote Camilo Torres Restrepo, a quien conocía desde la infancia, para hacer parte del equipo académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Es como difícil hablar de Camilo para mí, pero de todas maneras era una persona pues amable, amplia, creativa. Sus ideas sobre la Iglesia pues son muy conocidas y ciertamente fue un pionero y fue uno de los que empezó todo ese movimiento por una Iglesia nueva, ¿no? Yo fui muy católica en esos años. La influencia de mi familia, la influencia de los jesuitas y la influencia de Camilo en cierto punto. Yo participaba en un movimiento pequeño aquí en Colombia que se llamaba Inquietudes, que era de católicos que queríamos el cambio de la Iglesia, una Iglesia más a favor de los pobres, una Iglesia más abierta, una Iglesia menos dogmática y menos autoritaria. Y Camilo era ciertamente una persona pues muy importante en ese sentido. El grupo de Inquietudes se desarrolló con amigos de Camilo, podemos decir. Teníamos la distribución de un pequeño boletín donde analizábamos problemas que tenían que ver con la Iglesia Católica. Y también cuando murió Camilo,
hicimos un pequeño libro sobre Camilo que no se conoce mucho, pero que era un análisis de la situación de la Iglesia en Colombia, un país que tenía muchos problemas relacionados con la pobreza, y la Iglesia nos parecía que estaba muy alejada de ese camino. Esa fue mi relación principal con Camilo, porque yo no pertenecía en ese momento a ningún grupo político, no estaba propiamente en el Frente Unido, nunca estuve. Empecé a interesarme mucho por el Frente Unido y por las posiciones políticas que esto significó, y pues eso también influyó en mi vida posteriormente, ¿no? Entonces yo, con mucho miedo y con mucho susto y sintiéndome muy insegura y no conociendo mucho al país, pues me fui para la Nacional, y de allí mi interés en que la Facultad de Sociología también abriera sus puertas a los trabajadores sociales. Ella fue profesora de teoría sociológica y la recuerdo muy bien porque el curso fue muy bueno y muy divertido, entre otras cosas. Entre el grupo que formamos, porque siempre en los cursos uno forma esos grupos, con Hernando Ochoa, Emperatriz Velandia, Alfredo Molano, José María Rojas y algunos otros, teníamos como un grupo de fans de María Cristina, y el que más era fan de María Cristina, me acuerdo mucho, era Alfredo Molano. Eran como esas traras platónicas que tenía él mucho, ¿no? Porque él es coqueto, yo creo que sigue siendo coqueto, ¿no? En la Universidad Nacional conoció al fundador de esta facultad, el sociólogo Orlando Fals Borda, con quien compartió varias empresas intelectuales y académicas. Años después, contrajeron matrimonio. Con Orlando nos conocimos, y a través de la sociología teníamos muchas afinidades. Por esa razón, es decir, nunca tuve en cuenta que Orlando fuera protestante o católico para pensar en casarme con él. Entonces, simplemente las cosas sucedieron así. El inicio de los años 60 fue también el comienzo de una gran apertura intelectual. El mundo se agitaba por las nuevas tendencias del pensamiento, inspiradas en el marxismo. La Universidad Nacional de Colombia vivió esta época de agitación con profundos cuestionamientos frente al sentido de la formación académica. Fue también durante los años 60, creo, que empezó una profesionalización del trabajo social, mucho más seria de la que había ocurrido anteriormente. Se ampliaron las escuelas de trabajo social, se convirtieron en departamentos de trabajo social, con más bases académicas, con más bases teóricas. Los trabajadores sociales dejaron de ser lo que habían sido durante las épocas anteriores, que fueron casi 2 o 3 décadas, desde los años 30. La primera escuela de trabajo social se fundó en 1936, y las trabajadoras sociales, porque eran todas mujeres en esa época, habían tenido una orientación hacia el asistencialismo, hacia la beneficencia, estaban orientados a solucionar problemas individuales. Junto con su esposo, entonces decano de la Facultad de Sociología, María Cristina Salazar abrió las puertas para que la carrera de trabajo social se trasladara a la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1965. Las escuelas de trabajo social funcionaban como tales, no estaban vinculadas a las universidades, eran independientes del sistema universitario, se puede decir hasta ese momento, tanto en otras ciudades como en Bogotá. Entonces la Escuela de Trabajo Social del Colegio Mayor de Cundinamarca fue visitada por nosotros, me recuerdo sobre todo a Cecilia Valdiri y yo, que fuimos y hablamos con la gente allá, que qué posibilidades habría de que esa escuela se pasara para la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, en la Facultad de Sociología en ese momento, no había mucho interés por pasar a trabajo social. Yo creo que éramos voces aisladas realmente, pero el decano, que era Orlando Fals, se interesó por la idea, y también en esos años había la conciencia de que la sociología tenía que tener también
como una orientación de solucionar problemas y no solamente de quedarse en la teoría. Entonces tal vez esto fue lo que ayudó a que se tomara la decisión por la Universidad Nacional de pasar la Escuela del Mayor a la Facultad de Sociología, y desde allí entonces se ha desarrollado lo que es ahora el Departamento de Trabajo Social de la Facultad. Este traslado implicó un cambio significativo en la orientación de la carrera de trabajo social en el país. Hasta este momento había estado ligada a la Iglesia Católica y se buscó darle un papel más propositivo y activo dentro de las ciencias sociales y humanas. El trabajo de campo, el estar con la gente, el tener actitudes de colaboración y de cooperación en la solución de los problemas, soluciones en las cuales tiene que participar la gente afectada por los problemas. Todo esto del cambio de una ciencia social que le daba una importancia enorme a la relación entre la teoría y la práctica, llevó a que el trabajo de campo fuera sumamente importante, como sigue siéndolo en la actualidad. Fue un cambio muy definitivo y fue un cambio que me parece que favorecía la existencia de la profesión del trabajo social, porque los trabajadores sociales muchas veces estaban precisamente en las comunidades, más en las urbanas que en las rurales, pero les faltaban los elementos necesarios para la metodología de la investigación y les faltaban también unas bases teóricas que les permitieran analizar con mayor profundidad los problemas con los cuales estaban trabajando. María Cristina me parece que como profesional es una persona de una ética y de una transparencia que debe ser ejemplo, de un entusiasmo muy grande y de una rigurosidad impresionante. Todo esto acompañado de una prosa muy grata, muy agradable. Entonces yo creo que el trabajo de María Cristina hace, digamos, de ella un pilar importante del desarrollo de la sociología y de la ciencia social y del trabajo social en el país. El movimiento estudiantil cuestionó la posición ideológica tanto de María Cristina Salazar como de Orlando Fals Borda, y ambos se retiraron de la Universidad Nacional en 1970. Con esa visión de la romántica idealista de la revolución latinoamericana, pues había que expulsar al imperialismo yanqui. Y el imperialismo yanqui estaba representado en la Fundación Ford, y la Fundación Ford era la que financiaba el programa de posgrado. Entonces ese fue la primera liberación, digamos así, de la universidad, sacar a la Fundación Ford y concretamente no acabar con el programa de posgrado, que era excelente, de la Facultad de Sociología. Y obviamente ahí caía María Cristina. En 1980 regresó a la Universidad Nacional de Colombia como profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas. 20 años después del traslado del programa de trabajo social a la Universidad Nacional, en 1985 se creó el Departamento de Trabajo Social. Sí hubo un desarrollo investigativo por parte de trabajadores sociales y me parece que esa es una tendencia que sigue creciendo en la actualidad y que fue lo más importante para que la universidad pudiera convertir a la antigua sección de trabajo social en un departamento. Tal vez lo principal que encontré fue interés por estudiar la historia del trabajo social, las políticas sociales en las cuales los trabajadores sociales habían tenido alguna influencia. Todos aquellos procesos en los cuales los trabajadores sociales han participado, los movimientos sociales, los movimientos populares, por ejemplo, los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres, todo lo que se ha hecho alrededor de los derechos de los distintos sectores de la población, los estudios regionales, los estudios de participación comunitaria, los estudios de
de las instituciones educativas también, en los que han participado trabajadores sociales igualmente. En estas áreas el trabajo social pues tiene mucho que aportar por su conocimiento y su trato directo con las comunidades y con las personas y con las familias. Y el área de la familia, por ejemplo, es uno en el cual el trabajo social también ha aportado bastante. Yo creo que por allí es por donde tiene que continuar el trabajo social, ¿no? Desde finales de los años 70, la socióloga se interesó por el estudio de la niñez trabajadora, la explotación, el maltrato y abuso a que se ven expuestos los niños y las niñas que trabajan. Esta temática la ha abordado en muchas de sus publicaciones. Una de las áreas en las cuales he hecho investigación es en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, entendiendo por niños pues toda la población menor de 18 años. Entonces, por casualidades de la vida, en 1980 llegó a Sociología una invitación para hacer unos estudios sobre niños trabajadores que estuvieran vinculados a empresas familiares de producción en alguna de las áreas en que hubiera niños trabajadores. En 1982 publicó Los condenados del tabaco, un estudio que le permitió conocer las condiciones en que trabajan los niños y las niñas de familias cultivadoras de la hoja de tabaco en Boyacá, dentro del sistema de aparcería. Entonces estudié las familias de los aparceros en Soatá, en Tipacoque y en Boavita, y vi cómo dentro de la producción del tabaco había muchísimos niños trabajando, incluso en tareas sumamente pesadas como eran las del arado. Había niños de 10 y de 12 años trabajando con arados, se les desarrollaban los músculos de los brazos muchísimo. No podían en la escuela tener el mismo rendimiento que tenían los niños que no trabajaban. Y desde allí me interesé mucho por el área del trabajo infantil. Hice unos estudios sobre las areneras de Bogotá, tanto en el sur como en el norte, con familias pues que trabajan con los niños en la clasificación de las piedras de la arena, en sacar la arena, en todo lo que tiene que ver con trabajo en las areneras y también en las ladrilleras donde se produce el ladrillo en forma artesanal, en los chircales. Esos fueron unos estudios que hice a principios de los años 80, y de allí seguí pues muy interesada en el problema del trabajo de los niños, y he seguido pues haciendo investigación en esa área, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Me interesé también por toda el área pues de la educación y de los hogares infantiles del Instituto de Bienestar Familiar, pensando que tal vez allí también se podía evitar un poco el trabajo de los niños. Esta temática la llevó a plantearse el problema global de los derechos de los niños y las niñas, inquietud que la ha mantenido en contacto con distintas entidades nacionales e internacionales que defienden y protegen a la infancia. Hay unas organizaciones, una de las cuales se llama Defensa de los Niños Internacional, que es un movimiento creado en Ginebra en el año 79 concretamente, al cual me vinculé. Después me vinculé con UNICEF en los años 90, una vez que se promulgó y se ratificó en muchos países del mundo la Convención de los Derechos del Niño. Se abrieron áreas de investigación y áreas de acción para defender y promover los derechos de la niñez. Entonces, en los años 90, ya fuera de la universidad, me vinculé a la UNICEF. Trabajé como consultora de UNICEF en esa área precisamente de los derechos de la niñez, por ver que los derechos de los niños se violaban pues de distintas maneras en este país.
Entre 1991 y 1994 se desempeñó como consultora de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para programas relacionados con el trabajo de niños y jóvenes. En 1991 hizo parte del Comité Académico de la Organización Internacional contra el Abuso de la Niñez en las ciudades de Chicago, en los Estados Unidos. Entre 1994 y 1999 fue consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, donde trabajó en el área de derechos del niño. María Cristina Salazar impulsó los estudios de la niñez en la Universidad Nacional de Colombia, que hoy cuenta con un observatorio para la infancia. Se han hecho estudios ya de tipo académico, investigaciones muy buenas, y hoy en día eso se refleja también mucho en el movimiento de derechos de los niños, sobre todo para la protección de los derechos de la niñez relacionados con algunos de los problemas de la violencia en Colombia, y en especial yo diría con el problema del desplazamiento actual. Por ejemplo, en trabajo social se han hecho unos aportes muy grandes al problema de los niños desplazados. Creo que en esa área se ha desarrollado mucho más de lo que nos imaginábamos cuando teníamos un pequeño comité de estudios sobre la niñez en la Nacional, que fue durante los años 80 y 90. También se interesó por el cooperativismo como modelo alternativo de desarrollo económico y participó en la fundación de la Unión Cooperativa Nacional, UCONAL. Pues mi ingreso a UCONAL fue también debido a los jesuitas. El padre Francisco Javier Mejía trabajaba en el área del cooperativismo, y a mí me llamó mucho la atención el cooperativismo como una manera de cambiar la sociedad y de sus bases económicas. Y fui a muchas ciudades y a muchos pueblos en Colombia con el padre Mejía para enseñar a los párrocos en especial, y a veces a maestros, cómo a través de las cooperativas la gente podía buscar un modelo diferente al modelo capitalista. El respeto por los derechos humanos ha sido otro de los campos de acción de María Cristina Salazar. De 1980 a 1986 formó parte del Consejo Directivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Estuve a finales de la década de 1980 vinculada a un proceso que fue el proceso del M19. Yo había comprado una casa que resultó ser una casa en la cual se depositaron algunas de las armas robadas al Cantón Norte. Era una escritura que yo había hecho para un amigo, y entonces este amigo la utilizó para tener allí el depósito de las armas. Terminé en la cárcel, estuve en la cárcel 14 meses y se me sindicó pues de ser miembro del M19, y al cabo de también un proceso en el cual estuve pues en el Consejo de Guerra que se hizo al M19, salí en libertad porque no había motivo para detenerme, según el juzgado militar que me juzgó. Fue una experiencia muy dura desde todo punto de vista, pero a la vez fue una experiencia que me enseñó muchas cosas. Pude utilizar parte de mis conocimientos y de ser socióloga, pues lo pude utilizar en la cárcel con la gente de la guerrilla que estaba en la cárcel conmigo. Hice círculos de estudio, hicimos muchas mesas redondas, pues en las cuales yo ayudaba a preparar a la gente para estudiar la historia de Colombia, los problemas de Colombia. En 1994 se creó el programa de género Mujer y Desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia y la maestría en estudios de género adscrita al Departamento de Trabajo Social. Me pareció muy importante
Al fin y al cabo, el movimiento de mujeres es uno de los movimientos revolucionarios más importantes del siglo XX. Era absolutamente indispensable que estuviera dentro de la universidad, y magnífico que trabajo social se haya vinculado con psicología y con otras áreas para generalizar este movimiento y el conocimiento sobre género que se ha acumulado en los últimos años. En su constante labor investigativa e intelectual, María Cristina Salazar también ha abordado la problemática de la mujer. Desarrolló investigaciones sobre las trabajadoras en los cultivos de flores. Se pudo en la Universidad Nacional iniciar un estudio sobre la floricultura en la sabana de Bogotá. Fue posible, con participación de varios profesores de la Nacional, hacer censos sobre 60 empresas y pudimos entrar a las empresas, conocer las experiencias de las mujeres trabajadoras, hacer entrevistas con ellas. Hicimos entrevistas con los empresarios y ciertamente en estas empresas hay una situación muy difícil para las mujeres trabajadoras. Cuando se exportan cantidades de flores, pues docenas y miles de docenas a los Estados Unidos, las mujeres en estas épocas tienen que trabajar en jornadas muy largas. También estas actividades pues afectan a los niños indirectamente, por lo que quedan solos, quedan desprotegidos durante gran parte del día. Ese fue un estudio que hicimos durante un par de años, donde hay algunos resultados, pero nunca se ha hecho una publicación sobre el mismo, ¿no? Junto con Orlando Falls, ha participado en investigaciones y congresos internacionales sobre la investigación, acción participativa, IAP. En 1992 editó el libro La investigación, acción participativa, inicios y desarrollos, publicado por la Universidad Nacional de Colombia y la Editorial Popular de Madrid. Ha dado lugar a unos estudios serios que son muy interesantes. Logran la participación de las personas que están siendo afectadas por los problemas. Entonces creo que la investigación-acción es una de las tendencias importantes en la ciencia social, hoy conocida a nivel mundial, conocida a nivel latinoamericano, y que ha influido en hacer que el quehacer de la sociología y de la ciencia social sea más conducente a un cambio de las condiciones de la sociedad que tienen que transformarse. Es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Defensa de los Niños, presidenta de la organización Defensa de los Niños Internacional, Sección Colombia, fundadora y miembro activo de la Sección Colombia de Amnistía Internacional, entre otras. Hay una conciencia cada vez mayor de que esto de los niños en la guerra es algo absolutamente absurdo, absolutamente negativo. Es éticamente intolerable e inaceptable que un niño coja un arma. Ese movimiento mundial está influyendo en los mismos grupos armados. Sí hemos tenido conocimiento de que ellos también quieren desvincular a la niñez. Esa es una meta no muy fácil de lograr, porque hay incluso entre nosotros pues ya por lo menos 2 generaciones guerrilleras, o 3 tal vez generaciones, de donde la familia ha sido de tradición o tradicionalmente guerrillera. Entonces el niño ve como algo normal vincularse a la guerrilla, pero no se trata de desvincular solo a los niños menores de 15 años, se trata de desvincular a todos los menores de 18 años, y esto lo tienen que aceptar poco a poco los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y evidentemente el Estado y el gobierno, como lo ha hecho en Colombia recientemente con la ley de 1999 que prohíbe el reclutamiento forzoso y el reclutamiento voluntario de los niños a las fuerzas gubernamentales, ¿no? Es autora de varias publicaciones en español y en inglés.
algunas de ellas en coautoría. Hicimos un trabajo conjunto, que además participó Patricia Prieto. Este fue un trabajo de la FAO, esto es más o menos por ahí por el 86, 1986. Luego se integró María Cristina al equipo y entre las tres tenemos un trabajo que es pionero en el acceso de la mujer a la tierra. Comparamos datos sobre Colombia y sobre Honduras. Otro de sus libros es Niños y jóvenes trabajadores, buscando un futuro mejor, publicado en 1990. Su aporte como docente e investigadora ha sido reconocido por varias instituciones. En 1959 recibió la Orden de la Pontificia Universidad Javeriana en el grado de caballero. En 1963 fue distinguida como miembro honorario de la Asociación de Trabajadoras Sociales de Bogotá. La Universidad Nacional de Colombia le concedió la Medalla al Mérito en 1989 y el diploma de dedicación de toda una vida a la academia en 1996. Más adelante, en 1998, recibió el título de profesora honoraria de esta institución. En el año 2002, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, le otorgó el título Honoris Causa. Desde la defensa de la niñez colombiana y los derechos humanos, María Cristina Salazar analiza los logros y las dificultades de Colombia en la búsqueda de una solución justa y humana de los problemas sociales que la aquejan. Es importantísima la cooperación internacional y la colaboración de los distintos países, en especial los países europeos. Frente al Plan Colombia, por ejemplo, pienso que los países europeos y las decisiones que ha tomado la Comunidad Europea son de una importancia enorme, porque allí se enfatiza con absoluta claridad el desarrollo social y el desarrollo económico antes que la guerra y que el desarrollo militar del país, ¿no? Yo sigo trabajando en el área de los derechos de la niñez. Estoy muy activa tratando de fortalecer procesos que promuevan y defiendan los derechos de todos los niños en el país, que se haga realidad lo que son los principios de la Convención de Derechos del Niño, que todos los niños por igual tengan las mismas oportunidades, que no haya discriminación alguna contra ellos por ninguna razón, y que los niños puedan ser felices y puedan ser niños y puedan tener una sociedad que los respete, que los quiera, que los valore, y donde los adultos realmente vivamos en búsqueda de la felicidad de los niños, que debería ser nuestro primer objetivo.